¿Ok? He iniciado la grabación y evidentemente voy a estar pues conversando tal cual lo que comenté ahora al inicio de la sesión dentro de los tópicos más relevantes de la parte de planificación. Vamos a ver planificación de recursos, planificación de las comunicaciones y planificación de todo lo que tiene que ver con interesados y lo que tiene que ver con la comunicación. Fíjense que esto completa todo lo que es la agenda del tercer módulo. Hemos estado viendo, para hilar un poco en términos narrativos, los planes de gestión, el alcance del proyecto, los requisitos, el WS y el desglose de trabajo, que también es una parte importante para definir el cronograma. Vimos la parte de costos, eh, calidad de recursos perdón, hasta calidad y evidentemente pues necesitaríamos ver toda la parte de recursos, comunicaciones. Vimos la parte de riesgos, que es importante también en la clase pasada. Entonces, voy a iniciar por la parte de recursos porque tiene mucha incidencia en todo lo que tiene que ver con las actividades del proyecto, con los costos del proyecto, con el timing del proyecto. Yo voy a hacer la primera pregunta del día de hoy para irles escuchando. Cuando hablamos de planificación de recursos, ¿qué recursos le vienen a ustedes en mente que intervienen en la planificación del proyecto? Cuando yo hablo de la palabra recursos, ¿qué piensan ustedes a nivel de recursos? Yo pienso en personal, Ok, piensen personal. Connie, Sistema, por ejemplo, Connie, sistema o la herramienta que vaya a utilizar. ok. Listo. Materiales también. Materiales, sistemas, ¿qué más? Si voy a utilizar maquinaria, Maquinarias, ¿qué más? Parecería que no hay nada más, pero falta mucho. el Infraestructura dinero, también. Permisos. Infraestructura, permisos, ¿qué costos, más? ¿Qué o más? bueno, yo diría dinero, ¿no? Recursos financieros, que esa parte la vimos en la gestión de costos, pero ¿qué más a nivel de recursos? Se me están quedando cosas fuera. Pónganse creativos. ¿Qué más? ¿Qué más? Poli tiene la mano levantada todavía, no sé si otro aporte o que la dejó levantada de la vez anterior. ya la bajé. Listo. ¿Qué más? Pues precisamente eso es lo primero que yo quiero destacar. Cuando hablamos de recursos, podemos hablar de cualquier cosa que vaya a utilizar el proyecto. Mencionaron materiales, mencionaron personal, mencionaron maquinaria, mencionaron materia prima, mencionaron permisos. Yo le voy a mencionar muchas otras cosas más, ¿ok? Yo le voy a mencionar espacio físico, ¿ok? Seguridad, seguridad física y lógica, medios de transporte, ¿ok? Licencias tecnológicas, ¿ok? Materiales de oficinas y tecnología de oficina, tecnología para la implementación, ¿ok? Y cualquier otro recurso físico o lógico que utilice el equipo. En ocasiones decimos, vamos a hacer la planificación de todos los recursos que necesite el equipo y por no hacer una gestión o un discovery de manera completa, se nos piden cosas por pedir, se nos quedan cosas por pedir. ¿Ok? Entonces, por eso es que entra este proceso de planificar la gestión de recursos. Aquí se habla de cómo estimar, cómo adquirir y cómo gestionar. Inclusive se habla de cómo vamos a hacer todo el discovery de los recursos para asegurar la disponibilidad en el tiempo. ¿Ok? Porque cada recurso va a estar disponible en una franja de tiempo de todos los recursos que comenté. Vamos a tomar en cuenta que los recursos tienen sus limitaciones, o sea, son finitos, no son infinitos, y también necesitan
ciertos prerequisitos. Entonces, todo lo que tiene que ver con servicios, instalaciones, suministros, materiales, se coordina, se solicita, ¿ok? O se adquiere. Y todo lo que tiene que ver con ese proceso de definición de cómo estimar y adquirir, se aborda en un primer plan. Asimismo, como hicimos el plan de cómo vamos a identificar los requisitos, asimismo, como hicimos un plan de cómo vamos a identificar las actividades en el tiempo, así también se genera un plan que tiene que ver de cómo se van a gestionar los recursos. Igual, vamos viéndolo como si fuera un proceso, parte de ver todo lo que se requiere a nivel del plan de proyecto y desde las primeras informaciones que vienen en el acta de constitución, cualquiera de los documentos adicionales que se ha levantado a nivel de procesos que forman parte del plan de proyectos y lo que tiene que ver con políticas, con activos, con procesos de la empresa, ¿ok? Porque siempre ponemos el tema de los activos y procesos de la organización. Porque para la adquisición de ciertos materiales existen políticas específicas para empresas que también hay que tomar en cuenta en las organizaciones de cara a los proyectos. ¿Ok? Al- Voy a poner un par de ejemplos de políticas que yo he visto en empresas que, si bien es cierto, se coordinan los recursos, si no se cumple la política, el recurso no puede inclusive accesar adentro del ecosistema de la empresa. Voy a poner un ejemplo y voy a dejar que también ustedes pongan sus ejemplos para ir aderezando esta primera parte del tópico. En un proyecto en Barrick pues se estuvo haciendo toda la coordinación para lo que tienen que ver con los consultores, los expertos, los capacitadores, esa primera avanzada que iba dando los entrenamientos al equipo de proyecto. Ya estaban coordinados el transporte, las licencias, los carnets y todo eso. Sin embargo, hay una política en la empresa que no había sido anunciada a los recursos, y es que sin un correcto avalúo que se hace, un entrenamiento que se debe de dar a la parte de seguridad, o sea, de la parte de seguridad física, cada consultor tenía que tomar un examen antes de ingresar por primera vez al plantel. Y ese examen se tenía que coordinar a ciertas horas específicas eh, y se veían unos videos, se ponían un material, te entregaban unos recursos físicos, cascos, botas, chaqueta reflectiva y todo lo demás, y te daban una inducción rápida de las rutas de escape, de los principales materiales contaminantes, de cómo estaban señalizadas ciertas áreas que no podían entrar personas no especialistas. Y de repente, señores, teníamos todos los consultores en el lobby de la empresa y ninguno podía accesar porque no se había hecho la coordinación inicialmente de esa prueba, y algunos que ya sí tenían la coordinación que se fueron haciendo no contaban con la información previa y no conocían el ADN de la empresa. Hay algunos que duraron un par de horas en pasar la prueba, que es un examen que te dan en una plataforma virtual antes de ir a la primera reunión. Eso es un proceso de la empresa y dijeron, ellos no pueden pasar porque no han comprobado en las ventanas de la plataforma que entendieron las instrucciones del uso de la zona de los materiales, de los contaminantes, y no pueden entrar al plantel. Eh, Puse un ejemplo sencillo. ¿Ok? No sé si tienen algún ejemplo de cosas que les ha pasado en algunas empresas, que procesos específicos te frenan adquisición de recursos. Creo que, creo que alguien levantó la mano recién. ¿Tienen algún ejemplo? Gracie, Hanselis, Moisés, Raldi.
José Rafael, El Oliver. proceso que para la adquisición. Bueno, también una que el simple hecho de emitir la orden ya retrasaba todo un mes por procesos internos debido a sobreprotección en la empresa por los activos. Entonces, todo eso que tenemos que tenerlo en consideración. No es solo programar. Incluso, Te escucho. exacto, incluso yo creo los flujos de aprobación, lo que hacíamos es que lo tomábamos en cuenta dentro del lead time, porque fácilmente, siendo muy optimista y contando con los tiempos del proveedor, se le sumaban 2, 3, 4 semanas en el proceso. Ok. Ancelis levantó la mano, José Rafael levantó la mano con algunos ejemplos que pueden Bueno, surgir. allá mismo nosotros tenemos un tema con la contratación de personal, porque como todas las funciones deben estar aprobadas por el MAP, Por etapas. Ujú. tenemos hasta cierto nivel en lo que es el organigrama, en el esquema que tiene la institución. Pero hay muchos proyectos que se manejan, por ejemplo, hasta el nivel de departamento, que no lo maneja una sola persona, tiene que ser un equipo. Entonces, por ese equipo que todavía falta, que no se identificó en el organigrama, nosotros tenemos muchas contrataciones detenidas hasta que ellos no aprueben el recurso humano y luego lo pasen al MAP y al MAP lo aprueben. Exacto, eso es otro ejemplo. José Rafael, un tercer ejemplo para continuar. Bueno, yo le pudiera poner un caso que tengo recientemente. Es un servicio que ya se había dado en proyectos anteriores. Yo estoy solicitando ese servicio nuevamente, pero resulta y acontece que me comentan los especialistas de compras que no se puede dar porque el suplidor del servicio no tiene ningún registro ni nada, pero el servicio se ha dado. Esa es la traba que tengo en este momento. Exacto, ese otro muy buen ejemplo. Aquí, ¿en qué nosotros nos apalancamos para que eso no suceda ya cuando esté a nivel de ejecución? ¿Ok? Hay procesos, hay teorías organizacionales, hay reuniones específicamente que se hacen para hablar de los recursos que no tienen que ver solo con el presupuesto o los recursos financieros. Está siempre mencionado el juicio del experto, de aquel que ya ha llevado esa parte de un proyecto, una fase anterior, un proyecto similar o un proceso similar, ¿ok? Y una matriz de asignación de cada uno de los roles, que vamos a hablar de eso a nivel de dos modelos, la RACI y Paris, ¿ok? ¿Qué se destaca acá? También el tema de la representación de datos, no tan solo con el tema de las matrices de responsabilidades, sino también ver el manual de funciones o el manual de procesos. ¿Ok? Aquí cuando hablamos del manual de los tipos de matrices que tienen que ver con las responsabilidades, mencionamos dos de las que realmente son bastante relevantes y se utilizan muchísimo en el mundo de proyectos. ¿Ok? Voy a mencionar la matriz Paris y la matriz RACI, siendo la segunda probablemente la que ustedes más han escuchado mencionar en sus empresas. Pues rapidito con la primera y la segunda y les voy a decir cuál se usa en cada caso. La matriz Paris, en este caso tienen, así mismo como sus letras lo dices, el participante, el accountable o el que está imputado a la tarea, ¿ok? El que hace la revisión, el que hace el input o el entregable y el que hace el sign off o la firma de recepción. Eso es un modelo que se puede utilizar para cada uno de los entregables o componentes. Hay otra que es mucho más usual, que como mencioné es la matriz RACI, que tiene que ver con quién es el responsible, accountable, consultant e informed. Quién tiene que ser consultado, quién tiene que ser informado, quién es responsable y quién es imputable. Aquí, una de las preguntas que yo más recibo cuando veo esta parte de la matriz RACI, ¿cuál es la diferencia entre responsable y accountable? ¿Ok? ¿Alguien se la sabe? Yo voy a poner un ejemplo bastante peculiar, pero ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre responsible y accountable?
creo que me corrigen. Responsable, yo lo veo como que, mira, es responsabilidad tuya como gerente de que el dueño del proceso, accountable, realice esa actividad. Uno es como el jefe, como el líder, el gerente, y el accountable es el dueño del proceso, ya sea un analista, un técnico, subgerente, eso es lo que yo Exact- lo veo. El quien va a Exactamente, ejecutar la tarea. es exactamente opuesto. Por eso puse el tópico ahora sobre la mesa. ¿Ok? Ah, perfecto, sería al revés. Ok, perfecto. Exactamente opuesto. Nosotros teníamos una broma a nivel de la comunidad de proyecto. Dice, mira, responsible es a quien tú le pones la tarea y accountable es a quien le cortan la cabeza cuando algo sale terriblemente mal relacionado a ese proyecto o a ese grupo de tareas. El accountable es quien carga a quien se le imputa el éxito o el fracaso de la actividad, el grupo de actividad o el proyecto. Es quien carga sobre los hombros con la imputación de la asignación. Y el responsable es el ejecutor, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, acá, a pesar de que la traducción literal de responsible es responsable, aquí es el responsable de ejecutar la tarea y accountable es quien tiene el peso organizacional de la asignación. Por eso hago la diferenciación. Voy a poner un par de ejemplos acá de la matriz RASI, que lo tengo de manera visual. ¿Ok? Déjenme cargarlo de manera visual acá para que lo puedan ver. ¿Ok? Me dejan saber cuando logren eh, ver mi pantalla nuevamente. Ok, esto es una matriz RASI. Se ve, se ve bien. Sí, ahora se ve. Que lo he traído, este es un ejemplo bien sencillo. Como le digo siempre, siempre hay artefactos que se van complejizando. Este es algo bien sencillo, donde tiene un sponsor, un business owner, ¿ok? Un business manager y un project manager. Y fíjense cómo puede darse el caso, ¿ok? Puede darse el caso que el responsable eh, y el accountable van variando, depende del bloque de tareas. ¿Ok? Por ejemplo, aprobar una política de la empresa usualmente es de la alta gerencia. Fíjense aquí como aquí el sponsor es el accountable. ¿Ok? Es consultado la unidad de negocio, fíjense que está en amarillo, y se informa a las partes, a los managers de los programas de negocio o al manager del proyecto. Fíjense aquí cómo hay un ejemplo que está distribuido. ¿Ok? Y fíjense también como para ciertas etapas intermedias, ¿ok? Hay accountability del project manager. Por ejemplo, ciertas políticas o procedimientos no estandarizados o no establecidos, si vienen desde adentro del proyecto, el accountable ahí es el project manager, si lo pueden ver en el penúltimo. ¿Ok? Entonces, esto es una herramienta que se utiliza mucho cuando yo tengo dentro del proyecto distintos actores que yo voy poniendo de acuerdo en cuanto a la responsabilidad del componente. Recuérdense que el project manager es responsable de todo el proyecto, de todos los componentes del proyecto, más sin embargo hay cosas que son del lado organizacional o gerencial que se reparte la responsabilidad con otros accountable. ¿Ok? Eso lo hago pues eh, digamos, de desagregación. Y aquí es bueno también informar que hay distintos naturalezas de roles y responsabilidades adicional aparte de las formales.
Yo he visto muchas organizaciones que quien tiene, digamos, la iniciativa o el empuje dentro de un proyecto no es un alto mando, es un mando medio. Por eso se habla también de los otros tipos digamos, de roles y responsabilidades o poderes que usualmente pueden venir por influencia. Yo he estado en organizaciones que un mando medio tiene muchísima más influencia que los mandos superiores, por conocimiento, por antigüedad, etcétera. Siempre está el tema de roles y responsabilidades o poder por autoridad, por designación o por responsabilidad, pero tienen que mapear dentro del equipo esos influencers, y no estoy hablando de redes sociales, esos influenciadores para empujar tareas. No sé si a ustedes le pasan ciertas empresas que son grandes, que si uno no conoce a alguien dentro del área operativa, la tarea no ocurre. Si bien es cierto que es eh, accountability del líder del equipo, a veces esos mandos medios, esos analistas o especialistas, tienen que ser mapeados dentro de la tarea y tienen que ser contactados. ¿Ok? Y hay otros que tienen también mucho peso, que son los roles o responsabilidades por competencias. En ocasiones hay empresas que dicen, no, mira, de esa plataforma solo fulano o fulana conocen cómo se gestiona. Si no lo involucran a él o a ella, no se puede realizar la tarea. Eso es bueno que también lo puedan mapear. Otra cosa que conviene, pues tener en consideración que hay tipo de poder legítimo, carismático, experto, por recompensa, que también conviene tenerlo claro dentro del equipo. Cuando yo hablo, por ejemplo, del carismático, aquella persona que no es un líder intermedio formal, pero que conoce a todo el mundo en la empresa, que conoce a todos los suplidores, que va a todas las reuniones, ese también es, digamos, interesante y conveniente mapear dentro del equipo. ¿Ok? Y dentro de las designaciones del project manager, pues evidentemente también tenemos que identificar pues esas virtudes o competencias que tiene para tanto a nivel de influencia, a nivel de posición focal o estratégica o a nivel de manejo y control de fondos y contratistas, es una de las cosas que yo siempre menciono que tienen que tomar en cuenta inclusive para una buena asignación, porque esa es la persona que va a mantener el liderazgo de los líderes, valga la redundancia, ¿ok? Es un liderazgo en cascada y también va a tener pues enlaces no tan solo con la parte de usuarios o clientes internos del proyecto, sino también enlace y contacto con lo que tienen que ver con organizaciones periféricas o contratistas. Entonces, acá, factores clave dentro de una buena estructura de proyecto es también saber qué tipo de delegación podemos ejecutar, tomando en cuenta el ciclo de vida del proyecto, las características del proyecto o la madurez de la empresa. ¿Ok? ¿Cuál es la salida de este proceso? Es el plan de gestión de recursos, donde vamos a ver todo lo que compete con la asignación, monitoreo y seguimiento, clasificación por roles, responsabilidades y tipo, principalmente de lo que tienen que ver con los recursos humanos. Ahora también vamos a ver de los demás recursos. ¿Ok? Y esto también usualmente da lugar a lo que se llama un team charter, ¿ok? Que es el equivalente al project charter, pero lo que tiene que ver con el equipo. Ese documento registra los acuerdos, los perfiles, las reglas base, los valores del equipo, inclusive el régimen de consecuencia que tiene alineado la empresa en cuanto al cumplimiento o no cumplimiento de ciertas normativas dentro del equipo y todo lo que tiene que ver con la gestión de conflictos y escalamientos. ¿Dónde nos vamos ahora una vez ya teniendo esa primera concepción a la estimación de los recursos? El tema de cómo, cuándo y cuál tipo de recursos vamos a tener en función no tan solo de las habilidades, experiencia de los recursos humanos, sino también de cualquier otro modelo que
a tomar en cuenta para la estimación de recursos. Y esto igual parte de la misma base o la lógica del proceso, donde yo voy a ver todo lo que se requiere a nivel de las bases del proyecto y voy a hacer tipos de estimaciones en función a la información que requiero. ¿Ok? Cosas a tomar en cuenta, el calendario de los recursos. Esto es un típico haciendo los cronogramas. No tomar en cuenta los días feriados, no tomar en cuenta las vacaciones programadas en el año. Son errores típicos que se cometen en la programación del tiempo de los recursos. ¿Ok? No tomar en cuenta la localización geográfica de alguna persona que necesita desplazarse a un punto A a un punto B. O sea, mira, lo voy a asignar, pero toma en cuenta que esa persona está en Santiago o está en Pedernales. ¿Ok? Y disponibilidad inclusive de recursos intermedios, ejemplo, recursos de transporte. Entonces, acá esto es uno de los elementos más importantes para lo que es la programación de recursos, es una de las salidas. ¿Quién ha utilizado la estructura de desglose de recursos? Levantando la mano o escribiendo por el chat. ¿Ok? Pueden decir sí, pueden decir no, manita arriba, manito abajo. ¿Ok? Ancelis, Oliver, que lo han utilizado. Pueden poner manita abajo quienes no lo han utilizado, que también hay un emoji para ponerlo. Ok. Ancelis, ¿cómo has utilizado esta parte para yo explicar inclusive algunas técnicas para sacarle el máximo de provecho? Bueno, nosotros utilizábamos la estructura de glose de trabajo directamente en Dynamics. Entonces, lo que se hacía era que se colocaba, por ejemplo, la tarea principal, que era la de compra de materiales. Entonces, luego debajo de esa tarea principal se colocaban todas las tareas, o sea, como el paso a paso, que era la solicitud de los materiales o validación de materiales en el almacén, enviar para el proceso de firma o enviar para el proceso de aprobación, enviar al suplidor la orden de compra, el paso a paso y con las fechas que tenía que cumplirse cada una de esas asignaciones. Pues aquí le voy a dar un secreto. Lo que me estás describiendo tiene mucho que ver con el paso a paso del WS a nivel de actividades. Esto es un artefacto, vamos a llamarlo así para que utilicen, digamos, la jerga de las guías modernas, eh, o una herramienta, vamos a llamarlo también de una manera genérica, que nosotros tenemos para inclusive identificar si dentro de los materiales hay distintos tipos y grados, o si dentro del personal hay distintos perfiles, o si dentro de los equipos hay distintos grados de los equipos. Voy a poner 3 ejemplos rápidos, ¿ok? Si yo estoy hablando de material, ¿ok? Para distintas obras hay distintos grados de materiales, que puede ser de grado de calidad, de grado de complejidad, ¿ok? Si por ejemplo estoy hablando de equipos, puede haber distintos tipos de equipos. Vamos a enfocarnos que los equipos serían, por ejemplo, medios de transporte. No es lo mismo un camión pequeño para transportar materiales pesados que un camión con eh, almacenamiento cerrado para transportar materiales que no pueden estar expuestos pues a la intemperie. Eh, Aquí igual en personal podemos discriminar del personal que vamos a utilizar distintos grados de expertise dentro fíjense que tienen, por ejemplo, rol 1, rol 2 y hay distintos niveles. ¿Ok? Por ejemplo, imagínense que yo estoy pidiendo para un proyecto de tecnología, pues un rol de programador. Yo puedo tener un programador senior y un programador junior, inclusive
otros tipos de roles, un arquitecto de datos. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces cuando tenemos el WS o tenemos el cronograma y asignamos recursos, los recursos entre sí tienen distintos costos. Depende el grado, el nivel o la especialización. Entonces, este esquema te ayuda a discriminar por cada tipo de recursos que es necesario y te va haciendo como un recordatorio de cosas que no se te queden. Imagínense que estos son equipos de oficina que estoy poniendo aquí. Aquí yo voy a poner el equipo que utilizan las personas, aquí yo puedo poner servidores, aquí yo puedo poner licencias, yo puedo poner mobiliario físico, escritorio, sillas. Cuando tú, por ejemplo, pones en un WS o pones un cronograma mobiliario de oficina, el no ser específico hace que se te vayan quedando cosas por adquirir, por comprar o por estimar a nivel de precios o a nivel de presupuesto. Entonces, la estructura de desglose de recursos, ¿ok? O el Resource Breakdown Structure, ¿ok? En vez de el Work es Resource, la R aquí, de recursos, es una herramienta súper potente, ¿ok? Y voy a dejar la parte de estimación de recursos dentro de la asignación del primer break, porque voy a combinar los ejercicios de recursos, comunicaciones e interesados. Oni levantó la mano. Sí, perdóneme, es que no capté los nombres de lo que usted acaba de mencionar. ¿Le podía dar, aunque sea 15 segundos para atrás? Claro que sí. Voy para atrás. Voy para atrás. Déjenme quitar esta animación y voy de nuevo para atrás. Esta es la estructura de desglose de recursos. ¿Ok? O el Resource Breakdown Structure. Lo voy a poner aquí, voy a rayar un poco aquí. Así como hay un WS, que tiene que ver con el asociado a las actividades y al trabajo, así hay un RBS, que es este que está aquí, esto que está aquí, que es el Resource Breakdown Structure o la estructura de desglose de la parte de recursos. ¿Ok? Ahí se pueden hacer todo el árbol de todos los recursos que se pueden requerir en la planificación del proyecto. Me parece que a eso apuntabas, ¿no? Sí, sí, Ok. gracias. Entonces, voy a hacer el break y voy a unirle un poco los ejercicios para dar un poco más de tiempo en la parte práctica y voy a avanzar lo más que pueda con esta parte de planificación de las comunicaciones e interesados. Ok. ¿Qué estamos viendo acá? Todo lo que ocurre y va a ocurrir del proyecto, pues necesita ser comunicado. Todo lo que tiene que ver con las actividades del proyecto, si no se visualiza, si no se comunica, si no se anuncia, es como si no existiera. Yo leí un artículo interesante hace unos años que dice que en la gran época de la comunicación virtual y tecnológica, lo que no se dice es como que no existe. ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Ok? Ah, no estoy seguro. Tendría que analizar un poquito. Repito, maestro. Miren, en la gran época de la comunicación, principalmente tecnológica y virtual, redes sociales y toda la gran flujo de información, lo que yo no comunico es casi como si no existe. Ya hoy en día, la Yo creo prensa que sí. escrita, la prensa escrita, el volanteo, ¿ok? Las vallas, tienen una relevancia cada vez menor. Inclusive con el teletrabajo la gente se desplaza menos, ¿ok?
Con el tema de la no presencialidad, eh, cada vez las personas manosean menos los periódicos. Yo no recuerdo la última vez que yo leí un periódico físico. ¿Ok? Entonces, en el tema de las comunicaciones, lo que yo no estoy abordando en distintos medios masivos de comunicación es como si no existiera. Imagínense que una gran cadena comercial aquí vaya a abrir sus puertas y no lo comunique. De repente tú vas transitando cerca del local y dices, oh, pero mira, yo no sabía, eso me pasó a mí. Por ejemplo, yo no sabía que Starbucks había abierto en República Dominicana. Yo sentí que ellos habían hecho una comunicación muy tímida en cuanto a la apertura en RD. Y para mí, hasta que yo no me topé en un tapón que justo estaba frente a una de las sucursales, para mí no existía. Yo, yo nunca recibí una comunicación y eso, pues, eh, no me convirtió nunca en un potencial cliente. O sea, lo que no comunicaron para mí es como si no existe a nivel en cierto contexto. Eso mismo pasa en las organizaciones. Cuando hay un nuevo proyecto, cuando hay una nueva asignación, si no se comunica es como que nunca eh, eh, se va a dar, digamos, ese insumo. No sé si a ustedes le pasa en sus organizaciones cuando hay un nuevo rol o la contratación de un personal o un cambio estructural, hasta que tú no comunicas el cambio, la gente no asume el cambio. Eso es así. ¿Me explico? Entonces, eso pasa a nivel de los proyectos. En los proyectos, no tan solo basta con hacer el cronograma de actividades y la estimación de cada uno digamos, de los recursos. Si yo lo hago en mi oficina y no le comunico a las personas que ellos son los recursos que están asignados a esas actividades, y le digo cómo se va a hacer, dónde va a ser la reunión, dónde está colocado la política o el documento que van a utilizar, si la persona no está enterado, no se ejecuta la tarea. ¿Ok? Entonces, Incluso, maestro, sí. alguien me hizo una reflexión de la comunicación y él me decía, separa la palabra. Y yo dije común y después acción. Dijo, exacto. O sea, que ejecutar y comunicación van de la mano. ¿Se escucha? Hay una premisa que está de hace muchos años en las guías, que dice que el director de proyecto se pasa por encima de un 80 o 90 por ciento del tiempo asignado al proyecto comunicando. Yo por ahí, por el 2004, 2005, en una de las formaciones que tuve amplia de la parte de proyecto, pues salí con un mal chiste y dije, ¿y a qué hora trabajo? Se la pasa comunicando, escribiendo correo, hablando por teléfono, teniendo reuniones, ¿a qué hora trabaja? Y al final, cuando empecé en el rol, pocos años después, me di cuenta que ese gran coordinador de actividades, si no hace que la gente se comunique, se reúna, entienda el trabajo, se le explique, se le envíe, se formalice, se hagan los correos, las actas de reuniones, los encuentros, el kickoff, el proyecto no empieza a moverse. Y eso es parte de la comunicación. Entonces, este plan al que yo me refiero tiene mucho que ver con establecer todas las políticas, todas las informaciones que deben de ser socializadas con las personas del proyecto y con todos los interesados. ¿Ok? Y aquí se determina cómo, dónde, cuándo y con quién se van a ir haciendo los distintos canales de comunicación para tomar en cuenta las actividades del proyecto. Esto toma en consideración las zonas horarias,
las plataformas de la organización, el tipo de tecnología que utiliza, las barreras del lenguaje, todo lo que tiene que ver con los factores ambientales y culturales de la empresa. O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, y siempre hablo, pues, desde la experiencia que he tenido a través de los años, me ha tocado inclusive llevar proyectos que están multicontinentes. O sea, recuerdo un proyecto bastante grande que se realizó que por un tema de el requerimiento del sponsor, pues necesitaba mucho personal tecnológico y equipos de desarrollo que no se tenían en RD. Y entonces en aquel momento había un gran equipo involucrado, pero había una parte en India, una parte en Francia, una parte en Brasil, una parte en Cairo, Egipto, y todos tenían entonces que tener pues una retroalimentación cruzada, porque todos estaban trabajando sobre componentes diferentes, pero luego había que hacer pruebas donde integraban cada uno de esos componentes. Entonces, ¿cómo ellos se enteraban de en qué momento les tocaba pues accionar? Pues se le pasaba un gran plan de comunicación que tomaba en consideración todas las actividades del proyecto, tomaba en cuenta en qué idioma nos íbamos a comunicar todos. En aquel momento, pues era idioma inglés y asimismo también por cuáles plataformas nos íbamos a comunicar. ¿Ok? Sí, porque cuál iba a ser el repositorio, en qué tipo, en cuál nube, cuál va a ser pues el método de pasar las minutas, dónde iba a estar el cronograma, en qué plataforma tecnológica, etcétera. Entonces, todo esto, pues, se hace a través de una tecnología de las comunicaciones, donde yo voy haciendo el uso de la disponibilidad tanto de plataformas como de herramientas, pero eso se comunica previamente, cuál va a ser, pues, la disposición. También hay distintos puntos a tomar en cuenta, ¿ok? Va a haber información escrita, va a haber información eh, lógica, va a haber información que tiene ciertas barreras de comunicación, no solo del idioma. O sea, hay materiales que son muy técnicos, por ejemplo, que parte del equipo, aunque estén en el repositorio, no lo puede identificar. Entonces, hay que tomar en cuenta, pues, esos decodificadores y modelos de emisor-receptor para que todos puedan, pues, tomar en consideración recibir esa información. Cosas que se socializan inclusive con el equipo, las técnicas de presentación. Por ejemplo, yo he estado en proyectos donde me dicen, mira, las reuniones no pueden pasar de 40 minutos, ¿ok? Eh, todos manejan los mismos formatos, siempre fondo blanco, con, con estas consideraciones, por ejemplo, todo en inglés y que no pueda exceder 20 slides o 15 slides, si recuerdo muy bien. Entonces, acá es bueno tomar en consideración este modelo de emisor-receptor, quién es la persona que está recibiendo, qué preparación tiene, ¿ok? Inclusive para escoger el lenguaje y tener una retroalimentación del mensaje que yo voy a transmitir como director de proyectos. O sea, tratar de tener una comunicación bastante plana, sin juicios de valores, sin emociones innecesarias, tomando en cuenta una eh, percepción que pueden tener personas que no conocen, por ejemplo, la cultura o los intereses dentro del proyecto, y tratar siempre de tener pues una conversación en un lenguaje llano de cara a los roles que se han identificado. ¿Ok? Aquí hay tres tipos de métodos de comunicación que mencionamos la semana pasada, si mi memoria no me falla. Interactivo, tipo push y tipo pull. ¿Ok? Interactivo es lo que estamos haciendo, es lo que hacemos en las reuniones, es lo que hacemos en los foros de discusión, es lo que hacemos en una reunión de planificación, en un focus group, donde de manera multidireccional vamos teniendo retroalimentación de los interlocutores. Tipo push es aquella comunicación que yo voy configurando
para que grandes volúmenes de información lleguen a receptores. Ejemplo, un correo electrónico, ejemplo, una campaña de emails, donde yo puedo empujar distintos, digamos, densidades de documentos, más no tengo una retroalimentación online de esa información. Y tipo pool es donde yo redirecciono grandes volúmenes que audiencia va y se autosirve, un portal, una página de internet, una base de datos. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar, vamos a hacer un primer ejercicio, todos en línea, en nuestras empresas. ¿Ok? Vamos cada uno pues pensando lo que son métodos interactivos en nuestro ecosistema empresarial que utilizan tipo push y que utilizan tipo pull, y yo voy anotando aquí algunos. ¿Ok? Levantando la mano podemos hacer esa primera dinámica. ¿Ok? Oni. Ok. Bien, interactiva, el líder de nosotros con el equipo, realizamos una reunión semanal. Ahí se comunica todo el estatus de cada uno de los proyectos. Ok. Reuniones. Listo. Ok. ¿Qué métodos utilizan ustedes para, pues, informar, hacer, pasar un memo, compartir volúmenes de información? Sí, es como si fuera un Smart Sheet. Básicamente es un documento donde se registran, estas son todas las actividades que me tocan a mí, la fecha de entrega, a quién yo debo acudir para que me explique cómo yo lo debo hacer. Es decir, como si fuese un cronograma interno del plan de la semana. Listo. ¿Ok? ¿Y tienen algún portal, SharePoint, página Por de... Teams hay un canal o SharePoint y ahí entonces vamos mirando el estatus en progreso, pendiente, iniciado según lo programado, retrasado, Listo. Gracias. siempre. Voy a hacer un par de preguntas aquí aleatorias. ¿Ok? Yaneuri, ¿cómo manejan la comunicación habitual dentro de tu organización? Para ver qué métodos o ejemplos podemos dar a nivel iterativo, a nivel de push o a nivel de pull. Bueno, mira, nosotros tenemos una variedad de esquemas, ¿verdad? Dependiendo del governance. Por ejemplo, a los stakeholders de alto nivel se establece una reunión mensual de estatus en donde se lleva todo lo que es el avance del proyecto. Así como también se publica un one pager todos los meses con toda la información de avance del proyecto. Hablamos de indicadores, hablamos también de actividades que se hacen internamente con la gente. En cuanto a la población o la audiencia impactada, por lo general se tienen sesiones semanales de focus group, donde se van levantando ahí, ¿verdad? Oportunidades en cuanto al proyecto, que necesitamos seguir reforzando con ellos. Es una comunicación muy directa con la audiencia. Ok, y tienen un portal, una página, una base de datos, un share. Si utilizamos Teams, SharePoint, OneDrive, y por ahí, sobre todo con Teams, ahí trabajamos todo el proyecto completo, o sea, se asignan las tareas, se ven los avances, Listo. todo relacionado al proyecto. Ok, ¿alguien más que pueda poner un ejemplo de qué utiliza en su organización? Una Raldi, pregunta, profe. Alondra, Una pregunta. ¿sí? ¿Las redes sociales serían un pull o un push? ¿O no? Tipo push. En las redes sociales tú puedes tener una retroalimentación, pero tú no sabes exactamente si la gente lo recibió o no lo recibió. O sea, hay gente que te pone un comentario, te pone un like, pero salvo con ciertos mecanismos especializados, tú no sabes exactamente de manera tangible y exacta cuál fue tu audiencia total. O sea, es una información que tú publicas y sabes que mucha gente le va a ver. ¿Ok? Oliver, Bueno, yo antes usaba un esquema
anteriormente con tableros dinámicos conectados a la base de datos de los sistemas de la empresa. Y pues ahí tenía una especie de Power BI con data online. Y en el momento que se confeccionaba la minuta, pues mandaba notificaciones de correo a los involucrados. No sé si acá el dashboard contaría como algo interactivo y las notificaciones serían push, quizás. Usualmente los dashboard de indicadores se visualizan como tipo push, porque tú lo dejas publicado y muchos usuarios pueden accesarlo. ¿Ok? Si bien es cierto Entonces, que en el caso de una pizarra, en el momento de analizar una falla en el proyecto, que una pizarra interactiva, dígase que cada persona puede poner un posting, ¿eso lo haría interactivo? sí, esos son de esas herramientas colaborativas tipo Miro, tipo Mural, tipo Whiteboard. ¿Ok? Eso puede considerarse como una herramienta colaborativa interactiva. ¿Ok? Alondra tiene la mano levantada, no sé si se le quedó hace un momentito. Sí, no, que quería mencionar que también, por ejemplo, yo que me escucho bien. Te escucho Sí, perfectamente. yo trabajo en una institución pública y normalmente cuando nosotros tenemos un proyecto, aunque esté en el POA, aunque esté todo planificado, siempre enviamos como una carta interna. Se debe de enviar una comunicación y le enviamos tanto a planificación, al área de planificación como al área de comunicación. Ok. Sí, se utiliza eso. También, por ejemplo, eh, nosotros usamos como unos landing page, o sea, usamos SharePoint, pero como está, también nos apoyamos mucho en un landing page. Por ejemplo, si es un proyecto que teníamos una competencia escolar con varios estudiantes, disculpen. No te preocupes. Continúa. Eso no nos distrae. Te estamos muy atentos a lo que estás comentando. Sí, entonces utilizamos el landing page, los memos, interactiva. Bueno, nosotros hacemos eso, lo de la reunión y los focus group que ya veo que están ahí. Fíjense, por eso estoy tratando de escribir. Fíjense, para Una pregunta, profe, una pregunta. Por ejemplo, las encuestas que se mandan para evaluación del servicio y todo eso, ¿eso calificaría como interactivo? es, es un método híbrido. Push. Es un método Bueno. híbrido, pero usualmente parte de un método push, porque no todos te llenan. ¿Ok? Y usualmente son modelos cerrados. ¿Ok? Usualmente esas Ok. encuestas son teledirigidas, cerradas, que tú se le envías a veces a una audiencia de 3.000 personas y te llenan 550, por decirte un número. No es que tú tienes una retroalimentación en línea de todas esas personas, sino tú recolectas una información. ¿Ok? Pero usualmente parte de una expansión mayor, no siempre te llega, pues digamos, esa retroalimentación. Se pudiera considerar tipo push, aunque te trae una información, eh, digamos, de vuelta. ¿Ok? ¿Les sirven los ejemplos que hemos dado? Claro, claro. Sí, mucho. Ok, listo. Entonces déjenme hacer un clean up Profe, ¿sí? yo quería Pregunta. agregar también que como usted mencionaba ahorita, en cuanto a la efectividad de la comunicación, nosotros, a pesar de que pudiera ser un camino largo, hacemos varios kickoffs. Uno que impacta, digamos, a todo el liderazgo y por cada una de las áreas que sean soporte, hacemos un kickoff también. Abrimos preguntas, inquietudes, todo lo relacionado al proyecto, aunque es un camino largo, ¿verdad? Pero es la manera en que podemos recibir retroalimentación y conocer en qué está la gente, si entiende, si no entiende, aclarar dudas, bajar resistencia, en fin. Ok. Voy a proyectar antes de irnos al break, ¿ok? Dos de las herramientas más utilizadas a nivel de gestión de las comunicaciones. ¿Ok? Yo esta la utilizo muchísimo. No sé si están viendo mi pantalla nuevamente. Yo No, no. todavía.
Yo esta la utilizo muchísimo y es lo que tiene que ver con el, la matriz del plan de comunicaciones. ¿A qué nosotros llamamos plan de comunicaciones? Todos los eventos recurrentes o no recurrentes que van a tener un destino de los interesados del proyecto, pues se hace una programación con tiempo. Sí, cuando ya yo estoy viendo en mi cronograma, dice, mira, para yo darle seguimiento a esto, yo tengo primero hacer un kickoff, luego hacer reuniones con el staff o reuniones con los suplidores o reuniones con el comité de proyectos. Voy haciendo distintas entregas parciales, o sea que voy a tener que hacer una reunión de entrega de producto al área de negocio. Ya yo tengo una gran dimensión de encuentros y yo no espero a que el encuentro esté muy próximo, sino yo hago un primer esquema de todos aquellos eventos importantes a nivel de comunicación que se van a dar. Por ejemplo, el kickoff, ¿ok? Que es algo que se da fíjense acá lo que dice frecuencia, se da una sola vez y ahí se determina cuál es el propósito del evento de comunicación y quiénes participan. Fíjense aquí las reuniones de equipo, lo que tienen que ver, por ejemplo, reuniones de staff o reuniones de grupos, reuniones con suplidores. Dice, bueno, mira, esta yo la voy a hacer semanal o bisemanal. Esta yo la voy a hacer mensual. ¿Ok? El, con los sponsors a nivel de presentar resultados, mostrar avances, escalar temas con lo que se llama el Steering Committee o el comité de proyectos, igual mensual o bimensual. Y esto es una programación de los principales eventos donde yo hago una interacción con los grupos internos del proyecto. Por ejemplo, aquí hay otro ejemplo, reunión de entrega del producto, pues una sola vez o N cantidad de veces si es que voy a hacer pues una firma y una entrega. Esto se configura así para nosotros ir teniendo la percepción de qué tiempo vamos a invertir en interacciones, comunicaciones, reuniones y comités. Porque yo no sé si a usted le ha pasado eh, en los inicios de yo hacer un cronograma, la gente no suele guardar espacio en los cronogramas de trabajo de estos eventos de comunicación. O sea, a veces decimos, mira, yo tengo una reunión de 8 a 9, de 9 a 10, pero en el cronograma dice que fulano de tal, que es un recurso, está a tiempo completo en la tarea. Pero lleva 3 reuniones hoy. Ha perdido 3 horas del día o ha invertido, para no llamarlo pérdida. Él está redireccionando su esfuerzo de 3 horas en 3 encuentros recurrentes que estaban programados. Entonces no estuvo 8 horas en la tarea. No sé si saben por dónde voy, ¿eh? No lo- Claro, eso es ¿Ok? típico eso. Entonces, ¿qué sucede? Sí, Cuando yo hago el plan de comunicación y dice, ahora me doy cuenta que fulano de tal, que es líder de equipo, que es responsable de una subunidad del proyecto, en esta semana va a estar ocupado 4 veces en 4 eventos de comunicación, 2 reuniones, un encuentro con proveedor y el encuentro con el comité de dirección de proyectos. Entonces, eso yo lo transparento en el cronograma. Al no transparentar todos estos eventos de comunicación en el cronograma, me estoy disparando un tiro en un pie. Porque si ustedes suman rápidamente, aquí hay por lo menos 30 o 40 horas de los equipos de trabajo que se requieren separar. Y si yo a una actividad le saco 30 o 40 horas, créanme, se siente la diferencia. Entonces, la fecha de compromiso es diferente por esas 30 o 40 horas que yo no he programado. O yo estoy sobrecargando al equipo diciendo que está trabajando 8 horas en la tarea, pero le he invitado a 3 reuniones, eventos, encuentros. Entonces, este instrumento del plan, dentro del plan de comunicaciones, que es la matriz de comunicación, te ayuda a llevarme al cronograma de actividades
todos los eventos que requieran la participación de las personas del proyecto. Hay otro elemento que es igual de importante, ¿ok? Que es la matriz de la distribución de la responsabilidad. Cada evento puede tener un acuerdo, una minuta, una presentación en PowerPoint. Entonces, se establece dentro de esa matriz de comunicaciones también, ok, ¿quiénes son los participantes? ¿Quiénes van a elaborar ya sea el documento? ¿Ok? ¿Quiénes van a aprobar el documento? Si es un documento que no tan solo se va a presentar, sino también que se va a formalizar, y quienes reciben copia estén o no estén dentro de la reunión. Esa matriz también te ayuda a decir, espérate, el presupuesto lo elabora, se elabora con el gerente financiero, con los líderes del proyecto, con el gerente de proyecto, pero ¿quién lo recibe? ¿Quién lo formaliza? ¿Quién lo despliega en el resto del proyecto? Y esto aquí te va diciendo, mira, por ejemplo, el Project Charter lo elabora el PMO, pero lo revisa el sponsor, ¿ok? Y lo aprueba el vicepresidente. A veces el vicepresidente de operaciones, un vicepresidente de finanzas, porque, por ejemplo, involucra separar una partida, o un viceministro o un ministro. Entonces, ya luego ellos participan en la elaboración y los demás lo reciben, ¿ok? Y quien es el emisor o responsable de emitir el Project Charter, pues, ¿cuál es el PMO? O sea, lo elabora, otros roles lo revisan y lo aprueban, estos lo reciben y este lo transmite. Estos dos instrumentos combinados son sumamente poderosos, porque ahí me dice desde quién yo voy a recibir la información, desde qué entidad o qué lugar, quién debe recibirlo, quién debe de aprobarlo. Y ahí dice, no, espérate, yo te lo estoy enviando, pero fulano, tú cuando lo recibas, no es para que solo lo recibas, te toca revisarlo y fulano te toca aprobarlo. Entonces, esa combinación de matriz de comunicación con la responsabilidad de distribución de la información te deja mucho menos temas formales en el aire. Por ejemplo, una orden de compra, alguien la solicita, pero alguien la aprueba. Un desembolso de materiales, alguien lo solicita, alguien lo aprueba y luego alguien lo tiene que transmitir o comunicar. Estos son temas, señores, que aunque ustedes lo ven muy estructurados, la mitad de las tareas que están tardes en un proyecto, o más de la mitad, fueron problemas de comunicación. Yo se los aseguro. Más de la mitad de un proyecto de muchas personas, de tareas que no se sabían que había que entregarle cierta fecha, o no se sabían que involucraba un documento o llenar un formulario en una política, son problemas de comunicación. Yo le apuesto a ustedes que le llegaron cientos de ejemplos a la cabeza en este momento. ¿Ok? Oliver levantó la mano. Sí, justamente con lo último que usted comenta, yo combinaba una metodología similar a esta, de tener pues los acuerdos y el plan de reuniones, incluso le ponía los inputs que tenían que traer en las reuniones pues los stakeholders del proyecto. Y créame que solamente avanzaron las cosas cuando uno le daba seguimiento con ese documento, que salía un acta con los acuerdos. Mágicamente, al tener la acción y el responsable compartido en un correo, eso sobró como más. Clásico también, los call to action. Nos reunimos 2 horas a discutir tal cosa. Llegamos a un acuerdo. Sí, llegamos a un acuerdo. ¿Se pusieron de acuerdo? Sí. ¿Quién lo ejecuta? Tal cual lo que estás diciendo. Hasta que en el acta de reunión nos diga, listo, nos pusimos de acuerdo y fulano de tal quedó en tal fecha, a tal hora, de enviar esta respuesta o esta aprobación o este documento,
y queda por escrito ese call to action, ese ítem de acción, no ocurre. Aunque esté en el cronograma, aunque lo hayan discutido de boca en la reunión, esa esquematización de las comunicaciones mueve a la tarea. Es igual que en las plataformas colaborativas, en Jira, en Trello, hasta que tú no asignas al usuario específico con qué tiene que hacer, en qué momento lo tiene que hacer, en qué plazo lo tiene que hacer, esa pieza de comunicación es la que te empuja a que la tarea ocurra. En los cronogramas, si tú dices, por ejemplo, esto es trabajo de los ingenieros, pero tú no pones ahí, ¿cuál es el ingeniero? Es fulano de tal y fulano de tal. Y tú le pasas ese segmento del cronograma en una reunión o en un correo electrónico, dice, mira, aquí dice que eres tú, esta es la fecha, fulano y fulano dependen de ti. Si ese tipo de formalizaciones en el modelo de comunicación no ocurre, la tarea es muy, muy, muy probable que se retrase. ¿Ok? ¿Qué tal si hacemos el break ahora? Antes de hacer un par de ejemplos más, un par de dinámicas más. ¿Ok? Ok. Break. Y yo tengo una pregunta antes de irnos al break. Y perdón. Ok. La pregunta es con relación al mapa, al crucigrama. ¿Usted se acuerda, profe, que lo íbamos a revisar? Claro que sí. Claro que Hay sí. una pregunta sobre comunicación Push. que yo no la entendí, Push. Yo que te... era sobre cuál era la comunicación que se entendía como desde el receptor al, o sea, del que recibe a que envía. Y los ejemplos que ponen son cartas, eh, o sea, todas las escritas. Tipo push. Según, ajá, pero no dan las letras, no dan ni para push ni para no verbal. Son 4 letras, si mi memoria no me falla. Voy a buscarlo ahí en la base de datos El crucigrama, Estoy porque casi... yo vi lo de push y pull cuando yo estaba respondiéndolo, yo lo vi, claro que sí, pero no me daban la letra. Si puedes poner para yo ir Está bien, directamente a la base de datos, si me puedes poner el archivo en el chat, yo ahora en el break ok, lo reviso y voy a buscar los recursos para los instructores para, si está la respuesta, ahí la podemos corregir. Si me puedes poner el archivo aquí sí, en el chat, fantástico. ok. Listo, vamos a hacer, son 7:20, hacer 15 minutos de break y vamos entonces a luego hacer un ejercicio, lo voy a explicar, voy a dar media hora para hacer el ejercicio y vamos entonces a ver también la parte de gestión de interesados. ¿Ok? Nos vemos a las 7:35 y reinicio, Entendido. y De reinicio acuerdo. la... Al retornar, voy a tomar la asistencia. Tómenlo en cuenta que al retornar del break voy a tomar la asistencia, voy a tomar el pantallazo de la asistencia. Para los que se desconectan en break y luego se reconectan, que pues lo hagan en el tiempo prudente, porque voy a tomar la asistencia 7:36 más o menos antes de reiniciar. ¿Ok? Voy a pausar la grabación ahora y la voy a continuar luego del break. ¿De acuerdo? De acuerdo. De Bueno, acuerdo. nos vemos en 15 minutos. Voy a hacer ese pequeño recap de la parte de comunicaciones para las personas que Pero, están abordando ahora. profe, ¿usted me va a mandar la presentación como para releer? Sí, se la puedo compartir. Se la puedo compartir rápidamente, hacer un pequeño break para que ustedes vean esa parte en, digamos, aquí dentro de la sesión, ese otro pequeño break para la gente que pues, se conectó un poquito después, pueda hacer el ejercicio con los demás. Puede ser un pequeño break luego de 10 minutos. Luego de ver la parte de gestión de interesados, entonces vamos a hacer un ejercicio que interviene en la parte de recursos, interesados y comunicaciones. Y yo le voy a dar pues los insumos para que podamos armar un ejercicio múltiple. Es mucho más fácil hilar ese ejercicio. En ocasiones lo podemos hacer de manera separada, pero yo prefiero hacerlo pues el ejercicio conjugando los tres. Un mismo caso que podamos identificar la parte de los recursos,
dentro de la planificación, las comunicaciones y los interesados. ¿Ok? Voy a dar medio pasito atrás y esto le va a ayudar a, pues, a formalizar o a capturar un poco mejor el conocimiento. Estuvimos hablando antes del break, en esencia, de todo lo que tiene que ver con la planificación de la gestión de las comunicaciones. Cuando hablamos de comunicaciones, son todas las necesidades de transmitir información, compromisos, datos, documentos a todo lo largo del proyecto. Y hablamos de que a nivel de gestión de las comunicaciones, pues existe también un plan, así como se planifica la gestión de los riesgos, así como se planifica la gestión del alcance de todas las personas que van a recibir información del proyecto, tomando en cuenta, pues, dónde se encuentran, cuál es su rol, zona horaria, idioma, plataforma tecnológica, etcétera. Y que si lo vemos a nivel de proceso, pues tomamos en cuenta toda la información que se va a generar el proyecto, los modelos de comunicaciones, que esencialmente, eh, a nivel de modelos y métodos hemos descrito algunos acá, la tecnología de comunicación que vamos a utilizar y entonces una matriz que vamos a utilizar que nos va a ayudar a normalizar, pues, lo que tiene que ver con la distribución de la información y con los eventos de comunicación. ¿Ok? Acá, voy a poner también algo a colación que lo había dejado en segunda instancia, que es lo que se llama la fórmula de los canales potenciales o de la complejidad de la comunicación. Voy a dibujarles un ejemplo acá. ¿Ok? Voy a dibujarles un ejemplo acá. Hay un equipo de proyecto que tiene el gerente de proyecto, ¿ok? Y tiene 3 personas en el área de operaciones, ¿ok? Tiene 2 personas en el área administrativa o financiera, ¿ok? Tiene 4 personas en el área externa o suplidores, ¿ok? Y tiene otras 3 personas que tienen que ver con el área de ingeniería y ejecución, ¿ok? ¿De cuántas personas estamos hablando acá? Estamos hablando de 15 personas, 16 si contamos el gerente de proyecto. Acá, de manera usual, vemos que la comunicación puede ser multicanal. Yo puedo estarme comunicando con distintas personas, pero distintas personas se pueden estar comunicando entre sí también. ¿Ok? Entonces, existe lo que se llama una medición o una fórmula para medir la complejidad o los canales de comunicación, que es esta que está acá. ¿Ok? Vamos a decir que para un proyecto de 16 personas se le aplica esta fórmula, ¿ok? Donde yo voy a tener en consideración, ¿ok? La cantidad de personas multiplicado por el n-1 y dividido entre n. Voy a buscar un slide que lo representa, que tengo un ejercicio que pensé que lo había puesto acá en este slide, que lo ejemplifica bastante bien, para que vean la complejidad del tema de las comunicaciones cuando estoy hablando, cuando estoy tomando en consideración, eh, la distribución en cuanto a los canales potenciales dentro de un proyecto. ¿Ok? Déjenme
Les voy a decir ahora mismo para que me avisen si ven la pantalla. Ok, denme 30 segundos para cargar. Desde que se vea mi pantalla, por favor, me dejan saber. Ok. ¿Me avisan si están viendo mi pantalla ya? No, todavía No no. se ve, profesor. Ok. No se ve nada. Sí, ok. Déjenme dejar de compartir. Compartir nuevamente. Denme un momentito. Se congeló acá el... Voy a cerrar. No de la reunión, sino voy a cerrar la diapositiva y voy a reiniciar nuevamente. En 30 segundos, por favor. Y quiero ilustrar esa fórmula. Estoy pensando de nuevo. Esto es en vivo, como dicen. Ok. Ya está reiniciando. Disculpen la molestia. Estoy asistiéndome de otra diapositiva. Ok, ya se descongeló. Disculpen la molestia. Parece que abrí una imagen que era bastante grande. Y ahí pues me capturó y me congeló todo lo que había visto. ¿Ok? Ya. Ok. A- Bien, Acá, se ve. listo, miren. En lugar de abrir la otra, por si acaso se me frisa de nuevo, no quiero que nos retrasemos. eh, Voy acá a hacer digamos, la fórmula. La fórmula es, ¿ok? N multiplicada por N menos 1 entre 2. Habíamos hablado de un proyecto de 16 personas, ¿ok? Lo voy a poner aquí en limpio. Parece que la imagen está bastante cargada para la velocidad de la red, no sé por qué. ¿Ok? Y estamos hablando de un proyecto de 16 personas. Si la fórmula es N multiplicada por N menos 1 entre 2, por favor, quiero que alguien rápidamente, bueno ahí en los números, me pueda dar pues un resultado. Yo les voy a ejemplificar este resultado gráficamente. 195. Ok. ¿Qué me está diciendo esto a mí? Ok. Yo puedo tener aquí, voy a tratar de pues, dibujar rápidamente. Ok, ok. Perdón, Cuan- son 120. 120. 16 por 15 entre 2. Exacto, ahí sí.
¿Qué me está diciendo a mí esto? Que no solamente yo tengo que tomar en cuenta, pues, la conectividad de uno a uno, unidireccionalmente, también el canal que se devuelve en cada caso, entre ellos, ¿ok? Tanto de uno a muchos como equipo y toda la comunicación que viaja entre cada uno de los miembros y el project manager. O sea, imagínense, hay más de 100 posibilidades de comunicación en un equipo de menos de 20 personas. Lo que me dice a mí que si yo no normalizo o centralizo la comunicación en un punto específico, tanto a nivel de eventos de comunicación, de documentos o de repositorio, yo puedo estar teniendo mucho balón suelto a nivel de comunicación. ¿Ok? Esa fórmula eh, ha aparecido en varios de los exámenes de las certificaciones, tanto sea PM como PMP. Y esto lo que te hace es que te ilustra qué tan complejo son las comunicaciones. Yo estuve comentando también que hay distintas técnicas, o distintos modelos eh, de lo que es la parte de comunicación, ¿ok? Teniendo en consideración inclusive lo que tiene que ver con eh, el redireccionamiento de la información. Mencionamos tipo push, mencionamos tipo pull, ¿ok? Antes del break, y mencionamos inclusive cómo nosotros podemos ir tomando en consideración, pues, esos modelos de información dentro de las matrices. Repasando, hay ciertas matrices que nosotros tomamos en cuenta para hacer el plan de las comunicaciones de los proyectos, que tienen en cuenta la frecuencia de los eventos de comunicación, las personas, los participantes y la descripción de la actividad. Aquí puse dos ejemplos rápidos, aquí a nivel de plan de comunicaciones. ¿Ok? Esto es la matriz que le estaba ilustrando cuando me dio pasito atrás, donde yo puedo ir teniendo en cuenta los eventos importantes de comunicación, reunión de kickoff, reuniones de staff, reuniones de grupo, comité de proyecto, entrega de producto. Y aquí está lo que tiene que ver con la frecuencia. ¿Ok? Y una matriz que le acompaña, que es también bastante sugerida, que es lo que tiene que ver con la parte de distribución de la información. ¿Ok? Hay otras cosas que yo quiero poner sobre la mesa, que lo estaba teniendo aquí en cuenta para hacerle el puente con la parte de interesados. Nosotros también como directores de proyecto tenemos que saber cómo moderar a las personas que intervienen en esos eventos de comunicación, esas reuniones, esos lanzamientos, esos kickoff, identificando lo que se llaman los perfiles comunicativos. Está el dominador, el que busca reconocimiento, el bloqueador, el agresivo, y nosotros nos toca pues aplanar un poco para evitar, digamos, esas distorsiones o esas distracciones en los eventos de comunicación. Eso es también algo muy propio del director de proyecto, y tratar inclusive de mapear lo que son iniciadores, facilitadores de consenso, armonizadores, aportadores de información, y también tomar en cuenta para identificar esos perfiles en caso inclusive de apoyarnos en ellos para ejemplificar o para multiplicar la información que se va dando. ¿Ok? Aquí voy a ser bastante enfático en la parte y voy a poner lo de los 7, lo que tiene que ver con los modelos de comunicación en un video para que justo antes de hacer la práctica. ¿Qué conviene nosotros saber a nivel de la parte de gestión de interesados? Aquí
Está un poquito lenta la conexión, ahora me está marcando conexión débil. Voy a apagar la cámara temporalmente para que no se me vuelva a frizar la transmisión. ¿Qué yo quiero transmitirle a ustedes de la parte de gestión de interesados? Todos los eventos de comunicación que tienen interacción dentro del proyecto tienen que apalancarse en cuáles son los involucrados claves del proyecto. ¿Ok? Pregunta para ustedes. ¿Se recuerdan que al principio, en la fase de iniciación, hablamos de mapear un registro de interesados? ¿Quién recuerda esa parte? Levantando la Sí, mano. yo lo recuerdo. ¿Ok? Mapeo de stakeholders. Exactamente. Ese mapeo de interesados que se da al inicio del proyecto, ¿ok? En la parte de comunicación se refresca. En la parte de planificación de la comunicación se refresca. ¿Ok? E inclusive se trazan estrategias de cómo se percibe en primera instancia el involucramiento de los interesados. ¿Ok? Y cuando hablo del involucramiento, hablo de esa conectividad, de esas necesidades o de esas expectativas que tienen los interesados del proyecto. Así como yo he mapeado al principio del proyecto todo lo que tiene que ver con los interesados del proyecto, aquí yo vuelvo y hago pues ese avalúo o ese assessment de involucramiento tomando en cuenta eh, todas las interacciones que he tenido, los supuestos, ¿ok? Evidencias, priorización del proyecto y hago ese assessment. Esto que tengo aquí a la izquierda son todos los interesados que he identificado en mi proyecto inicialmente. Y cuando ya yo he hecho ese primer abordaje de las reuniones iniciales del proyecto, del kickoff, de las reuniones de planificación, yo debo de situar ese interesado clave que yo he identificado, dónde se encuentra actualmente en el proyecto. ¿Ok? Hay distintas vertientes. Yo puedo tener un interesado clave que aún no conoce nada de mi proyecto y me interesa que lo conozca lo antes posible porque tiene que dar un aporte. Ejemplo, departamento de legal, el que me va a confeccionar los contratos de los proveedores. ¿Ok? Actualmente es un desconocedor porque no vino al kickoff, sin embargo tiene una actividad relevante lo antes posible. O yo puedo también mapear ese otro interesado, que es un interesado externo, que estuvo inicialmente diciendo, no, yo no estoy de acuerdo con ese proyecto. Sin embargo, ese perfil me interesa tenerlo como líder, ¿ok? O como un perfil muy activo. Entonces, acá yo voy también a identificar el estado actual de ese interesado en el plan de involucramientos y lo voy a cruzar con el plan de comunicaciones, donde yo, ese interesado, digo, listo, lo voy a estar necesitando dentro de mi organización, dentro de mi proyecto, pero en este momento todavía no se encuentra enterado porque no fue pues al lanzamiento del proyecto o no ha participado. Entonces, esta técnica me ayuda no solo a tener la lista de interesados como un directorio, sino cómo se encuentra ese interesado involucrado en mi proyecto en este momento y lo voy revisando periódicamente hasta darme cuenta si los interesados claves están desconocedor, opuesto, neutral o ya empezaron a trabajar a nivel de apoyo y rol activo del proyecto. Pony levantó la mano. Sí. ¿Cuáles son esos criterios que internamente yo puedo definir para que me caiga en estas, vamos a decir, cuadrantes, para que me caiga en desconocedor, reticente y demás? Ok, es excelente tu pregunta que venga sobre la mesa en este momento. Cuando yo tengo un interesado clave, un rol muy importante dentro del proyecto, inmediatamente yo lo he registrado
en ese listado de interesados, pero nunca ha hecho acto de presencia, yo automáticamente ya lo puedo situar acá. Le he enviado los correos, le he enviado las informaciones, le he enviado el acta de reunión, le envié la invitación del kickoff, le envié la presentación del kickoff, pero esa persona no se ha manifestado, no opina, no ha participado. Yo tengo que tomar esto como base para decir, mira, es posible que esa persona ni siquiera ha abierto el correo. No viene a la reunión, no vino al kickoff, no conoce el proyecto, no tengo una evidencia que conoce el proyecto. Y yo lo mapeo como un desconocedor hasta que yo hago un toque de base con esa persona, hago una reunión aparte con esa persona y digo yo, ok, listo, te vine a hablar del proyecto, el rol del proyecto. Usualmente esa persona me dice, ah, mira, sí, he visto que me han enviado todo, pero no he tenido información detallada, no me he tomado el tiempo. Y automáticamente a quien más le conviene, pues tener esa persona a bordo, si es un interesado clave, es al director de proyecto. Hay otras personas que usualmente se manifiestan en las reuniones o en la comunicación. Gente que te dice, mira, yo no tengo nada que aportar en ese proyecto, yo no sé por qué me involucraron. Automáticamente tú sabes que está en este espectro, en esta banda con ese cuadrante. O está opuesto o está neutral, pero no te va a hacer ninguna acción dentro del proyecto, o porque se ha manifestado en contra en alguna de las comunicaciones o reuniones, o que realmente dice, mira, yo no sé por qué estoy aquí, o no sé por qué me asignaron, o no tengo claro mi rol. O sea, ahí tienes que o aclararle el rol dentro del proyecto, o capacitarlo, o entrenarlo, o escalar el caso. Y claramente todos los roles que ya están asignados, que empezaron a actuar dentro del proyecto, ya sea en una posición de líder intermedio o de apoyo, son muy visibles porque son personas que tú le asignas la tarea o lo convocas y participan, colaboran y accionan. Entonces, ese mapeo rápido te puede dar a ti luz de qué otra cosa tú tienes que ir a hacer para que no se te quede una tarea huérfana. Dice, mira, es que solamente tengo estos dos roles. Hay uno que está de vacaciones y otro ni siquiera se ha enterado que existe el proyecto. Y ella automáticamente tiene que hacer una acción de comunicación. Tiene que hacer una acción de gestión de ese stakeholder. Entonces, estos son actividades internas que el gerente de proyecto pues se va mapeando en un momento en el tiempo para saber que no se te está quedando una esquina del proyecto huérfana por un involucrado que está desconocedor, neutral u opuesto al proyecto. Como un mapeo que de manera frecuente va haciendo el director de proyecto. ¿Te respondí la pregunta, Juan? Sí, sí, me llega la idea porque lo he visto, lo único que las palabras difieren, o sea, yo lo he visto detractor, escéptico, aliado y promotor, pero ya caí que es prácticamente lo mismo. Ok, Sí, exacto. gracias. El que promotor estaría más de este cuadrante. eh, Esta es la parte de oposición o neutralidad y esta es la parte pues donde no existe ni siquiera una comunicación dentro del proyecto. ¿Ok? Ok. ¿Qué yo estoy buscando con este plan de involucramiento? De que no solo se mapeen las personas, haya un método de comunicación que me asegure que esa persona está involucrada. ¿Ok? ¿Existe algún mecanismo de que no solo yo identifique el stakeholder o el interesado, sino que también me llegó la información de esa persona o le llegó esa información a esa persona de parte del proyecto? ¿Ok? Y aquí donde yo me estoy situando es todas aquellas acciones que yo tengo que hacer dentro del proyecto, tratar de vincularlo con un aspecto del proyecto. ¿Ok? Yo voy a dejar de compartir, voy a buscar también aspectos claros de la comunicación. Es un video que nosotros ponemos para compartirlo.
¿ok? Que son las 7C de las comunicaciones, donde no solamente yo tengo que tomar eh, en consideración todo lo que, por decirlo de alguna manera, tengo que comunicar, sino también tengo que cerciorarme de que se va tratando de transmitir de la manera más concisa. ¿Ok? Voy a cambiar a este formato. Es posible que en la plataforma esté colgado uno en inglés. Voy a tratar de poner este que es en español. Me avisan cuando eh, se esté visualizando mi pantalla. Me han pasado esta versión del proyecto del video en español que me gustaría compartirla con ustedes. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Me avisan, por favor, si tengo el audio activado. No, no se escuchan. No. Espera. Ahora sí. Es un poquito más corto y quiero hacer un par de comentarios acá, si tienen la visual todavía del video. Sí, se ve. Ok, nosotros como expertos a veces en la materia, se nos pierde la visual de que personas involucradas en nuestro proyecto van a escuchar por primera vez de nuestro proyecto en la próxima reunión. Para nosotros es muy fácil perder de vista a veces. No sé si a ustedes les pasa que ven muchos acrónimos en la comunicación, el WS, el SGA, el SGC, el SGI, el BA. En ocasiones, nosotros tenemos que servir de traductor de la comunicación técnica del proyecto a lo que son nuestros interlocutores. Puede ocurrir que un contratista, que un externo no maneje la jerga de lo que es el tecnicismo de mi organización. ¿Ok? Por lo cual, esto es un recordatorio, ¿ok? A lo que debe de tomar en consideración un director de proyectos para transmitir mejor el documento, el mensaje en una comunicación. Fíjense que aquí habla de una comunicación concreta. En ocasiones, los documentos de proyecto, cuando son muy técnicos, son largos. Entonces, aquí se apela a que el director de proyecto sirva como ese interlocutor de también
pasar a veces resumen ejecutivo, ¿ok? Para las partes, principalmente para la alta gerencia o para los externos. Habla de una comunicación correcta, ¿ok? Estamos hablando de aplanar un poco esa pieza de comunicación que cambia bastante, ¿ok? Que va a tener versión 1, versión 2, versión 3, versión 4. Nosotros somos los encargados de mantener pues esa actualización, ¿ok? Para que esa pieza de información que viaja siempre se tenga la confianza que sea la última versión, la versión aprobada. Nosotros como director de proyecto tenemos esa responsabilidad. Hablamos también del tema de la coherencia, que guarde un sentido lógico en el tiempo o que conecte con otro aspecto o con otra pieza de información. Ejemplo, dice, así como vimos en el kickoff o así como vimos en el documento de alcance, esta pieza de información es un desglose de este componente. Fíjense que si decimos así como vimos o así como figura, tenemos que cerciorarnos de que hay un hilo narrativo para las personas que reciben este mensaje. Si es que no se ha visto de dónde viene la información, si es que la persona no tiene ese hilo narrativo, no participó en esas reuniones anteriores o no ha leído el documento o no tuvo acceso a ese documento, tenemos que velar que esto que le estoy pidiendo tenga una coherencia y si no se ha visto, que se aclare. ¿Ok? Completa. Hay en ocasiones organizaciones que tienden a tener círculos muy grandes, muy diversos, diversos roles, diversas oficinas. Si es que no se tiene un contexto de lo que se está pidiendo o se rompe un poquito la comunicación por un tema de confidencialidad, tratar de que no se quede en el aire una parte del documento, una parte del mensaje o una parte del mandato. ¿Ok? Y obviamente la parte de ser cortés, ser conciso y ser claro para tomar en cuenta siempre tener un lenguaje adecuado para los distintos círculos formales o informales dentro de mi proyecto. ¿Ok? Son como una serie de recordatorios donde el director de proyecto tiene que saber cómo está comunicando, qué tan formal está haciendo, cómo está pasando, si lo está dejando por escrito en un lenguaje llano, en un lenguaje que todo el mundo entiende, y también tratar de tomar la retroalimentación de los equipos de trabajo. Identificar cada tipo de stakeholder, cómo se comunica, cuál es la frecuencia de comunicación y tomar en cuenta pues eso para no dar por sentado que se entendió, sino asegurar que la gente tenga la claridad de lo que se está conversando en función a la planificación del proyecto. ¿Ok? Yaneli levantó la mano. Ahí en eso de entender la comunicación, a mí me tocó una vez presentar un proyecto para el nivel más bajito, que era el frontline, y tenía que ser así, súper sintético, preciso, conciso. Y un ejercicio que me sirvió mucho fue explicárselo a mi hijo de 9 años. Y tal cual él entendió, yo dije, bueno, pues, esta es la presentación que va. Él entendió, entonces le vamos a dar eso. Eso es un buen ejercicio. O sea, si no es algo muy confidencial, pues tratar de homologar el target o la audiencia que voy a tener. No sé si a ustedes le pasa, a mí me ha pasado que yo he participado en organizaciones que tienen un Spanglish violento. Las reuniones parece que son la mitad en inglés y la mitad en español. No sé si les pasa a ustedes. Alguien se está riendo por ahí. Uf, Claro, que el sobre todo, IC, el KPI, el RCA, el OKR, todo es acrónimo. Y sobre en, todo y en, y en inglés. Entonces, ¿qué sucede? Yo invito a un externo que a lo mejor me va a manejar una campaña de comunicación, que a lo mejor me va a manejar una representación de un perfil de cliente. Señores, y ustedes le ven en los ojos a esa persona que no entiende ni un 20% de lo que se está hablando. Entonces, nosotros somos los interlocutores y los traductores para saber que lo que se está exponiendo, o a veces es un esquema muy técnico en una reunión,
y en ese momento entonces se pierde la perspectiva de lo que se está viendo porque no se entiende. ¿Ok? Peor aún se Sí, duerme la audiencia, Exacto. eso, maestro, se distrae con el celular. corre mucho con los temas de mejora continua. Cuando se va a comunicar a niveles más operativos, tú vienes y le dices un PFMA, el operador no entiende eso. Muchas veces vamos muy rápido con esos acrónimos y como el personal no quiere sentirse intimidado, pues No nunca levanta la pregunta qué mano. significa. Exacto. Exactamente. Vamos a tener Sí. en el cloud el acceso al dashboard y vamos a ver los KPI asociados a cada actividad del WS. Señores, el que no está adecuado o acostumbrado a ese lenguaje no entendió nada. Dijo el cloud, repositorio, el dashboard, el KPI, la actividad en el WS. Yo no sé de lo que me están hablando. Entonces, en ocasiones nos perdemos de vista a la audiencia que le estamos hablando. Y eso es algo Pero los, muy... Ansel, perdón, que iba a decir que también los documentos de allá del ministerio, al principio eso era una lucha porque era de que MAP y la OGDC, qué sé yo qué, y tal, y la EJ. Y yo tenía que leer y volver a subir al glosario para ver lo que significaba, bajar, volver a subir al glosario, bajar, porque todo lo abrevian, allá todo lo abrevian. Y es complicado. imagínense si no existe ese interlocutor hacia los distintos niveles de la organización, lo que puede pasar, eh, de todo lo que se puede distorsionar el mensaje. Tienen que tomar en cuenta una cosa, ¿ok? Los canales de comunicación también albergan distintos niveles. En la parte de abajo dice cliente ahí. No sé por qué no está saliendo en pantalla. Pero una cosa es cómo yo voy a comunicarme con la alta gerencia. Una cosa es cómo yo me voy a comunicar con los colaboradores del proyecto. Una cosa es cómo yo voy a hablar con los entes informales y otra cosa es cómo yo voy a hablar con el cliente. ¿Ok? Hay información, como tú estás bien diciendo, que tú le hablas a un cliente con todos los tecnicismos de la organización y no le dijiste nada. ¿Ok? O si vienes con un argot muy casual y muy dedicado a la alta gerencia, ellos pierden el interés en los eventos de comunicación. Por eso inclusive se suele segmentar ciertas reuniones que van y no se mezcla a veces la alta gerencia con las partes operativas, porque el condensado de la información es distinto a nivel del proyecto y también la retroalimentación que se pide. E inclusive algunas informaciones que son muy sensibles o muy privadas del proyecto, que tienen digamos, niveles de acceso, pues se discriminan, depende el evento de comunicación. Aquí yo estoy tratando de ilustrar cosas a tomar en cuenta que son relevantes cuando yo voy a tratar temas de la planificación del proyecto. No es solamente ver quién le toca hacer, dónde le toca hacer, cuánto me cuesta, cuál es el recurso involucrado, sino esa persona está entendiendo exactamente cuál es su rol. Esa persona entendió el documento que se les pasó. Esa persona entendió en el kickoff o en la reunión de seguimiento cuáles son las cosas por lo cual vamos a medir el rendimiento del proyecto o el rol. Todo eso el director de proyecto tiene que tomarlo en consideración. ¿Ok? Yo voy a poner acá un caso a disposición, ahora que ya más o menos aplané con las personas que llegaron un poquito más adelante en la sesión. ¿Ok? Vamos a volver a hacer, como la sesión de hoy es más corta, pues otro break de 15 minutos para entonces yo configurar el ejercicio de una manera más sencilla, dar 30 minutos del ejercicio y hacer entonces un cierre con el ejercicio. El ejercicio yo les voy a involucrar las tres vertientes, la parte de recursos, y le voy a explicar cómo lo vamos a hacer, la parte de comunicaciones, y le voy a poner ya preconcebido por la matriz que vamos a llenar, y la parte de stakeholder, para que podamos identificar los stakeholders del caso que yo voy a poner. ¿Ok? Profesor, ¿me escucha? Sí. Mire, yo estoy en la oficina y me estoy sintiendo fatal.
Así que yo voy a cruzar de un pronto a Corominas para ver si voy por emergencia, pero no me siento bien. Así que si ve que no vuelvo, es por eso. Apreciaría que escriba por el grupo WhatsApp, por si acaso hay alguna emergencia y alguno de nosotros que te quede cerca te pueda asistir en caso de, ¿ok? Y, o que entres a la sesión, que sea por el celular. Señores, miren, me chequeé que tengo la presión un poquito disparada, estoy bien. Solo para que nosotros quedarnos tranquilos, el grupo, que no hay una eventualidad o una emergencia drástica involucrada. Y cualquier cosa, pues, nos podemos ayudar los unos a los otros, los que más te queden cerca. ¿De acuerdo? Se Randy, ¿me escucha, escuchas? Randy. Ah, bueno, Randy. parece que la arrancó. Sí, sí, puede ser. Nada, Vamos a hacer, ahorita lo etiquetamos en el grupo. claro, vamos a hacer otro break de 15 minutos para ir pues más o menos dirigiendo. Yo voy a aterrizar el ejercicio tratando de conjugar las otras cosas. Retardé un poco el ejercicio hasta esta parte, viendo que varias personas se van a conectar tarde. Eso rompe un poquito, digamos, en la planificación didáctica, pero yo prefiero pues trabajar con la mayor cantidad de personas que vayan entendiendo el ejercicio. Si lo hubiese hecho al principio, se lo pierde más de la mitad de la sesión. Entonces lo extendí hasta esta parte y lo voy a combinar para tratar, pues, de que todos participen. Cuando yo haga las sesiones de, digamos, los grupos internos en la sesión, los breakout rooms, pues que la mayor cantidad de información haya sido compartida para que puedan hacer el ejercicio. Vamos a conectarnos nuevamente a las 8:35, a más tardar 8:40, por si acaso Israel necesita un par de minutos y entonces vamos a hacer el ejercicio hasta las 9:10, 9:15. Vemos la retroalimentación del ejercicio y liberamos la sesión, más tardar 9:30. O sea, estos dos breaks los estoy dando para, digamos, que se vayan sincronizando. Yo les voy a poner en el chat ahora mismo la presentación, ¿ok? Para que las personas que llegaron un poco tardío, que no vieron la parte de recursos, pues lo puedan ver. ¿Ok? Voy a compartirle, lo voy a convertir en PDF, creo que viaja más rápido en PDF y lo voy a poner ahí. Entonces, a más tardar 8:38, 8:40 para darle también tiempo a que revisen esa parte. Entonces ahí lanzamos la dinámica de grupo. ¿Les parece así para que se vayan poniendo al día? Sí, sí. Vale. Ok, entonces déjenme, estoy aquí, voy a compartir acá. Ok, déjenme yo ponérselo por el chat. Me dejan saber cuando les caiga en el chat eh, un archivo en PDF, por favor, para yo ahí entonces, pues, abrir el tiempo del break y tomar en cuenta, pues, darles ese tiempo a las personas que vean la parte de gestión de recursos. ¿En cuál chat, maestro? En este. Sí, el chat del Zoom. ¿Ok? En el chat del Zoom va a ser un PDF. Ya lo estoy cargando, me avisan por favor cuando lo puedan ver. Lo comprimí ahí para que ya está subiendo.
Ok, entonces, dígame si me leen un hi que acabo de poner en el chat, por favor. Sí, se lee. Ok, Sí, Sí. listo. Entonces, ya subió el documento. Esa es la presentación del día de hoy para que se puedan poner pues a tono. Voy a hacer, voy a hacer los 15 minutos hasta las 8:40 para darle tiempo a las personas si quieren picar algo rápido, ir al baño y también darles el tiempo de que revisen esa parte. Por ahí mismo les subo el ejercicio y hago el breakout room a las 8:40. Y hoy nos vamos un poquito más temprano. ¿De acuerdo? Ok, de Bien. acuerdo.